James Garner lo confesó todo en la nota que le dejó a Doris Day. James Garner nació como James Scott Boone Garner el 7 de abril de 1928 en Norman, Oklahoma. La vida temprana de Garner estuvo marcada por las dificultades, la resiliencia y un sentido poco común de autosuficiencia. La muerte de su madre cuando él tenía apenas 5 años y una relación difícil con su madrastra lo obligaron a crecer rápidamente, formando la empatía y la profundidad emocional que más tarde definirían sus mejores actuaciones. Antes de que Hollywood lo llamara, Garner vivió muchas vidas. Trabajó en varios empleos de clase obrera, jugó fútbol americano brevemente y sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, donde fue herido 2 veces y recibió la Medalla del Corazón Púrpura. Estas experiencias lo enraizaron, dándole una desconfianza de por vida hacia la pretensión y un profundo respeto por la gente común, cualidades que el público instintivamente reconocía y en las que confiaba cuando aparecía en pantalla. El ascenso de Garner a la fama fue de todo menos convencional. Entró a la actuación casi por accidente a principios de los años 50, estudiando brevemente en el prestigioso Actors Studio de Nueva York. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, nunca adoptó una personalidad exagerada de estrella de cine. En cambio, cultivó un estilo naturalista, discreto, conversacional y emocionalmente honesto, que en ese momento se sentía revolucionario. Este enfoque dio grandes frutos en 1957, cuando fue elegido para interpretar a Bret Maverick en el western televisivo Maverick. El papel convirtió a Garner en un nombre reconocido en todos los hogares. Como el encantador, ingenioso y algo reticente pistolero, subvirtió los tropos tradicionales del western, aportando humor, ironía e inteligencia a un género dominado por héroes estoicos. Maverick hizo más que hacer famoso a Garner. Estableció el modelo para su carrera. Una y otra vez, interpretó a hombres que eran inteligentes en lugar de llamativos, morales sin ser santurrones, y fuertes sin necesitar demostrarlo. Ya fuera interpretando a un detective privado, un soldado, un protagonista romántico o un vaquero envejecido, Garner siempre transmitía decencia y fortaleza tranquila. Su transición de la televisión al cine fue perfecta. En películas como La Gran Evasión 1963, la americanización de Emily 1964, Grand Prix 1966 y Apoyo a su sheriff local 1969, demostró una versatilidad notable, equilibrando el drama, la comedia y la acción con facilidad. Una de las características definitorias de Garner fue su negativa a ser intimidado por el sistema de estudios. En una época en que los actores a menudo no tenían poder, él demandó a los grandes estudios por contratos injustos y ganó. Sus batallas legales contra Warner Brothers y más tarde Universal lo convirtieron en un pionero silencioso de los derechos de los actores, ganándole el respeto de toda la industria. Garner nunca buscó el papel de activista, pero su disposición a luchar por la justicia reflejaba la misma integridad que moldeó su vida personal y profesional. En 1974, Garner regresó triunfalmente a la televisión con Los Expedientes Rackford, creando uno de los personajes más icónicos de la historia de la TV, el investigador privado Jim Rackford. A diferencia de los elegantes detectives de la época, Rackford estaba perpetuamente sin dinero, físicamente golpeado y emocionalmente reservado, pero infinitamente simpático. Garner infundió al personaje humor, vulnerabilidad y humanidad, ganando un premio Emmy y consolidando su legado como maestro de la pantalla chica. El éxito del programa perduró por décadas, influyendo en innumerables dramas policiales que vinieron después. Incluso al envejecer, la estrella de Garner nunca se apagó. Asumió papeles maduros con gracia, ofreciendo actuaciones profundamente conmovedoras en películas como El romance de Murphy 1985, que le valió una nominación al premio de la Academia, y Space Cowboys 2000. Quizás de manera más conmovedora, interpretó al Noah Calhoun mayor en El diario de una pasión 2004, ofreciendo un retrato tierno y digno del amor duradero que lo presentó a una generación completamente nueva de fanáticos. La historia de amor de James Garner fue tan poco convencional, sincera y duradera como el propio hombre, un romance de Hollywood poco común que desafió las probabilidades y resistió silenciosamente la prueba del tiempo. Garner se casó una sola vez con Lois Josephine Fleisman Clark, una mujer que se convertiría no solo en su esposa, sino en el ancla emocional estable de su vida durante casi 6 décadas. Los dos se conocieron en una fiesta en 1956, y lo que siguió fue de todo menos ordinario. En una época en que las celebridades a menudo salían durante mucho tiempo antes de comprometerse, Garner confió completamente en sus instintos.
Solo 16 días después de conocerse, el 17 de agosto de 1956, James Garner y Lois Clark se casaron. Una decisión que levantó cejas pero que finalmente resultó ser una de las uniones más duraderas en la historia de Hollywood. Garner habló más tarde sobre esa apresurada caída en el amor con su característica honestidad y humor. Salimos a cenar todas las noches durante 14 noches, recordó una vez. Estaba completamente loco por ella. La luna de miel de los recién casados fue modesta para cualquier estándar, especialmente para un hombre que llegaría a convertirse en una gran estrella de cine y televisión. Garner bromeó famosamente con que gastó solo $77 en el viaje y que casi lo dejó en quiebra. Sin embargo, esa frugalidad, combinada con genuino afecto y respeto mutuo, presagió la naturaleza práctica y real de su matrimonio. La fama, la riqueza y los excesos de Hollywood nunca definieron su relación. El compromiso sí. Garner habló con frecuencia sobre el matrimonio con una mezcla de ingenio y sabiduría ganada con esfuerzo. Comparándolo con el servicio militar, bromeó una vez, el matrimonio es como el ejército. Todo el mundo se queja, pero te sorprendería la gran cantidad de personas que se reenganchan. Detrás del humor había una verdad más profunda. Garner entendía que los matrimonios largos no se construyen sobre la perfección, sino sobre la perseverancia. En el momento de su matrimonio, Lois Clark traía consigo una hija pequeña de una relación anterior. Su hija de 9 años se estaba recuperando de la polio, una enfermedad grave que cambiaba la vida en los años 50. Garner no dudó en asumir el papel de figura paterna, aceptando tanto a Lois como a su hija como una familia ya formada. Este temprano acto de responsabilidad y compasión decía mucho sobre el carácter de Garner. En 1958, James y Lois dieron la bienvenida a su única hija en común, una niña llamada Greta, nacida el 4 de enero. Cariñosamente apodada Gigi, se convirtió en el centro de su vida familiar. A pesar de la exigente carrera de Garner y sus frecuentes viajes, se mantuvo profundamente dedicado a su papel de esposo y padre, eligiendo a menudo la familia sobre las oportunidades profesionales cuando era posible. Su matrimonio no estuvo exento de desafíos. A lo largo de los años, James y Lois experimentaron 2 periodos de separación, uno de 3 meses en 1970 y otro que comenzó en 1979. A diferencia de muchas rupturas de celebridades que terminan en distanciamiento permanente, estas separaciones finalmente subrayaron la profundidad de su vínculo en lugar de su debilidad. Después de un tiempo separados y una cuidadosa reflexión, la pareja se reconcilió en septiembre de 1981, eligiendo una vez más comprometerse el uno con el otro. Notablemente, James Garner y Lois Clark permanecieron casados hasta su muerte en 2014. En una industria notoria por los romances fugaces y los votos rotos, su matrimonio de casi 58 años fue un testimonio silencioso de resistencia, perdón y verdadera compañía. En el tranquilo ocaso de su vida, James Garner, uno de los protagonistas más queridos de Hollywood, se encontró mirando más hacia atrás que hacia adelante. La fama le había dado todo lo que el mundo decía que un hombre podía querer: éxito, admiración, longevidad y respeto. Sin embargo, cuando se sentó a escribir una nota final a Doris Day, su amiga de mucho tiempo e ícono compañero, lo que salió no fue orgullo, sino honestidad. Fue una confesión despojada del pulido de Hollywood, escrita por un hombre que finalmente había hecho las paces con quien era y quien había sido. Nunca dije suficiente cuando importaba, admitió Garner. Pasamos nuestras vidas sonriendo para las cámaras, siendo valientes para todos los demás, pero rara vez honestos sobre el peso que cargábamos. Sus palabras no fueron dramáticas. Fueron sencillas, tal como él. Garner siempre había resistido los atractivos de la celebridad, a menudo llamándose a sí mismo una estrella de cine accidental. En la nota, confesó que su imagen relajada había sido un escudo. La gente pensaba que yo era tranquilo, despreocupado, escribió. La verdad es que me preocupaba todo el tiempo por el trabajo, por el dinero, por si merecía algo de esto. A Doris Day, quien había soportado sus propios quebrantos privados detrás de una personalidad pública alegre, Garner habló con una vulnerabilidad poco común. Entendiste mejor que nadie lo solitario que puede ser adorado, confesó. Reflexionó sobre cómo Hollywood exigía perfección mientras ofrecía muy poca gracia. Los contratos eran despiadados, los estudios eran controladores, y la presión de seguir siendo simpático nunca se desvanecía. Luché contra ellos cuando pude, escribió, haciendo referencia a sus famosas batallas con los estudios por un trato justo. Pero incluso cuando gané, me sentía cansado.
Luchar no debería ser el precio de la dignidad. Garner también confrontó sus arrepentimientos. Habló sobre papeles perdidos, relaciones tensas y el costo emocional de ser siempre el tipo bueno. Desearía haber sido más amable conmigo mismo, admitió. Desearía no haber confundido la resistencia con la fortaleza. Su nota reconoció el desgaste que las lesiones y el dolor crónico habían tenido en su espíritu. Hubo días en que sonreí a través de un dolor tan fuerte que me asustaba, escribió. No quería decepcionar a nadie, fans, productores, incluso desconocidos. De manera más conmovedora, Garner escribió sobre la amistad. Su vínculo con Doris Day representaba algo poco común en Hollywood, confianza sin expectativas. Nunca me pediste que fuera nada más que Jim, escribió. Sin encanto, sin guión, sin actuación. Le agradeció por mostrarle que la amabilidad podía sobrevivir a la fama. Demostraste que la decencia no era una debilidad en este negocio, era un acto de rebeldía. Al acercarse el final de la nota, Garner se volvió reflexivo, incluso tierno. Si esto es lo último que dejo atrás, escribió, quiero que sea la verdad. Habló de gratitud por su esposa, su familia y los fans que lo acompañaron durante décadas. Sin embargo, se negó a romantizar su vida. No fue perfecto. Yo no fui perfecto, pero traté de ser justo, y traté de ser real. Sus palabras finales a Doris Day fueron simples, pero devastadoras en su claridad. Si he aprendido algo, escribió Garner, es que ser amable dura más que ser famoso. Sobrevivimos al ruido, Doris. Quizás ese era el objetivo desde el principio. La nota no fue una despedida empapada de tristeza, sino una liberación silenciosa. Al confesarlo todo, James Garner hizo lo que mejor había sabido hacer a lo largo de su carrera, dijo la verdad sin espectáculo. Y al hacerlo, dejó atrás algo mucho más duradero que la fama, un recordatorio de que incluso las vidas más admiradas se vuelven significativas no por los aplausos, sino por la honestidad. La humildad y el valor de finalmente hablar desde el corazón. James Garner y Doris Day fueron queridas estrellas de Hollywood que compartieron una cálida amistad de décadas y actuaron juntos en dos exitosas comedias románticas en 1963. El escándalo de verano y Muévete, cariño, interpretando a parejas casadas y conectando de inmediato gracias a sus personalidades sencillas del Medio Oeste. Los últimos años de James Garner estuvieron marcados no solo por su fama duradera, sino por una larga y dolorosa batalla con serios problemas de salud que pusieron a prueba su famoso espíritu resistente. Durante la agotadora producción de Los Expedientes Radford en los años 70, un programa que exigía un trabajo físico implacable y frecuente actividad de dobles, las rodillas de Garner comenzaron a deteriorarse gravemente. Lo que comenzó como desgaste pronto se convirtió en un problema crónico y debilitante. A lo largo de esa década, soportó entre 6 y 7 operaciones de rodilla, regresando repetidamente al trabajo a pesar del dolor persistente y la movilidad limitada. El daño fue finalmente tan extenso que en el año 2000, Garner se sometió a una cirugía de reemplazo total de rodilla en ambas rodillas, un testimonio de cuánto había sacrificado su cuerpo en servicio a su oficio. Sus problemas no se limitaron a lesiones ortopédicas. El 22 de abril de 1988, Garner enfrentó una crisis cardíaca que amenazaba su vida cuando se sometió a una cirugía de bypass quíntuple. El procedimiento fue serio y sobrio, sin embargo, quienes lo conocían de cerca se maravillaron de la rapidez con que se recuperó. Los médicos le instaron firmemente a dejar de fumar, un hábito que había llevado durante la mayor parte de su vida. Aunque dejarlo resultó difícil, Garner finalmente lo logró, abandonando los cigarrillos en 2005. Su hija, Gigi Garner, reflexionó más tarde sobre cuán profundamente arraigado había estado el hábito, señalando que su padre había fumado desde los 12 años. Lo que hacía que su eventual decisión de dejarlo fuera aún más notable. En mayo de 2008, Garner sufrió otro importante revés de salud cuando experimentó un derrame cerebral. 2 días después, el 11 de mayo, se sometió a una cirugía relacionada con el episodio. A pesar de la gravedad del evento, sus médicos reportaron un pronóstico muy positivo, ofreciendo esperanza a los fanáticos que habían seguido su carrera durante décadas. Sin embargo, el derrame marcó un punto de inflexión, y su salud nunca volvió completamente a lo que había sido antes. El 19 de julio de 2014, los servicios de emergencia fueron llamados al hogar de Garner en Brentwood, Los Ángeles. Allí encontraron que el querido actor había fallecido pacíficamente a la edad de 86 años.
La causa de muerte fue un ataque al corazón provocado por enfermedad de las arterias coronarias. Su salud había estado en declive desde su derrame años antes, y su cuerpo, desgastado por décadas de trabajo y enfermedad, finalmente cedió. Las luchas físicas de James Garner revelaron un lado más tranquilo y profundamente humano de la leyenda de la pantalla, uno definido por la resiliencia, la perseverancia y la dignidad. Incluso cuando su salud lo fallaba, enfrentó cada desafío con la misma fortaleza discreta que caracterizó sus actuaciones, dejando atrás no solo una extraordinaria obra, sino un ejemplo perdurable de valentía frente a la adversidad.